Hola, bienvenido a tu programa Presente 7. En esta ocasión estudiaremos acerca del libro de Job y responderemos a algunas preguntas acerca del sufrimiento humano. ¿Quieres saber de qué se trata? Acompáñanos. Las tragedias de la vida colocadas en manos de Dios se convertirán tarde o temprano en finales felices. El libro de Job nos presenta algo muy interesante. Resulta que Job 42 en el versículo 17 nos dice: y murió Job viejo y lleno de días. ¿Saben que la lección de esta semana no se empieza por el principio? Normalmente uno empieza por el principio, pero esta semana lo empezamos al revés. ¿Y por qué empezaríamos al revés? Bueno, es que existen diferentes tipos de finales. Normalmente vemos finales felices en las historias. Es más, hay diferentes narraciones que terminan con y fueron felices para siempre. Sin embargo, en Job parece ser no así, sino que termina con una muerte. Y pregunto, ¿será una muerte un final feliz? Vemos más adelante en las Sagradas Escrituras acerca de alguien que su muerte en realidad sí fue feliz. Acompáñame a ver Isaías capítulo 53 en el versículo 11. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Te das cuenta de quién se trata? Por supuesto, se trata de nuestro Señor Jesucristo. Él dio la vida por nosotros, y es que a lo suyo vino, y los suyos no le conocieron. Él vino a vivir esta vida en la tierra, pero vino también a morir. Y si Cristo Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces, vivió, murió y resucitó. Pero su final en esta vida simplemente fue la muerte. En esta semana estudiamos acerca de algunos otros personajes que su final fueron la muerte. Sin embargo, ¿será que en la tribulación o en la angustia y que resulta en muerte sea un final feliz? Veamos qué dice la Escritura acerca de las tribulaciones. Primeramente, déjenme leerles Romanos capítulo 5 en el versículo 3. Dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Te has gloriado tú en las tribulaciones? Es decir, cuando pasas por alguna aflicción o por algún momento desagradable, ¿estás alabando tú a Dios? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Así es que si alguien quisiera un poco de paciencia, tendría que pasar primeramente por la tribulación. Sin embargo, no todos quieren pasar por tribulaciones, mucho menos que éstas lleguen a la muerte. Pero cuando nosotros vemos que nuestra vida está colocada en manos de Dios, entonces si pasamos por tribulaciones y llegan estas hasta la muerte, entonces vemos que hemos tenido un final feliz. El sufrimiento en la vida de una persona no es siempre indicador de haber cometido pecado. En el libro de Job vemos algo un tanto curioso. Vemos que él nunca supo la causa de su sufrimiento. Es decir, nunca Dios le respondió por qué estaba sufriendo. Si bien sabemos nosotros que fue Satanás que incitó a Dios, y Dios mismo dice que Satanás lo estaba incitando para que le hicieran un mal a Job, para que su fe fuera probada. Sin embargo, Job nunca se registra que él haya descubierto ese punto. Resulta que en las Sagradas Escrituras vemos acerca de los consejos. Cuando tenemos que dar un consejo a una persona, ¿será que lo estamos dando de la mejor manera? Y eso tiene que ver porque muchas veces tenemos un mal concepto acerca de Dios. Creemos que Dios es un Dios tan justo que no puede permitir la maldad. Creemos que es un Dios tan bondadoso que no puede permitir el sufrimiento. Eliú fue un personaje que le dijo estas palabras a Job. Dice, le respondió a Job y también a sus amigos: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Sin embargo, aunque la experiencia es muy buena en nuestras vidas y una persona no puede dar lo que no tiene, nosotros tenemos la experiencia de las Sagradas Escrituras. Y cada vez que nosotros debamos de dar un consejo acerca de Dios o de cómo conocer a Dios, debemos de basarnos en las Sagradas Escrituras.
Es muy importante la experiencia. Sin embargo, si ésta no se acompaña con las Sagradas Escrituras, de nada sirve nuestra experiencia, porque podemos relatar muchas cosas, pero la palabra de Dios es una guía absoluta en cuanto a nuestra fe. Más adelante, en el capítulo 42, vemos que Job tampoco reconoce que ha dado una buena aportación. Dice el versículo 3: ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Es decir, que Job había disputado mucho con sus amigos en cuanto a esta teología de Dios, si Dios era realmente bueno, si no, y si Job también era justo o si no. Sin embargo, lo que dijeron sus amigos parece no tener realmente relevancia, y lo que dijo Job tampoco tiene tanta relevancia en sí, porque él mismo lo reconoce. Entonces, una persona que sufre ¿es un indicador que haya pecado? Por supuesto que no. Porque si Dios es un Dios justo y misericordioso, también permite el sufrimiento y la desolación. El dolor puede ser un medio para relacionarse profundamente con Dios. Te pregunto, si tú supieras el fin desde el principio, ¿qué es lo que harías? Es decir, si tú fueras un padre de familia y supieras que tu hijo va a morir, y también si tú pudieras retroceder el pasado, ¿le hubieras pedido ese hijo a Dios? Muchas veces no queremos enfrentar tribulaciones porque no queremos pasar por esos momentos de sufrimiento. Sin embargo, vemos que esos sufrimientos producen ciertos cambios en nuestras vidas. Vemos en la vida de Job que le cambió su forma de pensar completamente. Él había tenido una concepción vaga acerca de Dios. Sin embargo, él quería también acercarse a Dios. Vemos en el capítulo 30, en el versículo 20, «Clamo a ti, y tú no me oyes. Me presento y no me atiendes», como si él estuviera deseando ansiosamente una oración, un acercamiento hacia Dios en este momento de tribulación. Y les pregunto, ¿será que Dios no estaba con Job? En realidad, Dios estaba más cerca de Job de lo que Job se imaginaba. Y él estaba tan cerca porque en Job capítulo 1, versículo 11 leemos: «Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti». Y sigue diciendo, «en tu misma presencia». Es decir, que Satanás aún reconocía que Job estaba delante de la presencia de Dios. Si Satanás, que era el que lo estaba instigando, lo reconocía, ¿por qué no lo habrías de conocer tú? Por tanto, Job capítulo 42, mira cómo termina. «Oye, te ruego y hablaré», en el versículo 4. «Te preguntaré y tú me enseñarás». Él quería tener esta relación con Dios. ¿Y cómo tuvo esta relación más cercana con Dios? A través de la tribulación. Les pregunto, ¿tenía Dios realmente un propósito en cuanto a la vida de Job que tuvo sufrimiento más allá de lo que le dijo a Satanás de probar su fe? ¿Crees que es así también contigo? Existen muchos misterios de la redención que descubriremos en el transcurrir de la eternidad. En el libro de Job vemos algunas preguntas que no tuvieron respuestas. Y vemos que Job tuvo preguntas de Dios que tampoco tuvieron respuestas. En nuestra vida nos preguntamos, ¿por qué Dios no nos revela todo si Él tiene el conocimiento de todo y quiere que nosotros nos salvemos? Vemos acerca de la verdad que es progresiva. Y quisiera compartirles en esta hora una cita de Elena de White que se encuentra en Mensaje para los Jóvenes en las páginas 74, 75 y 76. Dice así: «Tan pronto como el ser humano resuelve obrar de acuerdo con la luz que ha recibido, el Espíritu Santo da más luz y más fuerza. El éxito en la vida cristiana depende de que uno se apropie de la luz que Dios ha dado. Lo que libera al ser en Cristo no es la abundancia de luz y evidencia, sino la elevación de las facultades, la voluntad y las energías del Espíritu que claman con sinceridad: creo,
ayuda a mi incredulidad. Recuerden que en su vida la religión no es simplemente una influencia entre otras. Ha de ser la influencia que domine todas las demás. Si Dios nos da cierta luz, es porque nosotros podemos lidiar con cierta luz. Si Dios nos da un poquito más de luz, es porque ahora podemos lidiar con ese poco más de luz. Pero tan pronto cuando obremos conforme a la luz que Dios nos ha dado, Él nos dará un poquito más de luz para que obremos también conforme a esa luz que nos ha dado. Si Dios nos va a juzgar por la luz que hemos recibido, ¿crees que le convendría a Dios darnos un bonchezote de luz para nosotros? Creo que no. Eso es como una lupa. Si nosotros queremos que realmente un fuego encienda con una lupa, debemos de procurarnos de que el enfoque sea muy pequeño. Si el enfoque es muy grande o de plano no tenemos una lupa, ¿crees que toda esa luz del sol va a encender ese fuego como nosotros lo esperamos? Con una vida buena o mala en esta tierra, el creyente aguardará la restauración plena en la eternidad. Tenemos el versículo de Romanos 6:22. Dice así: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es verdad que nosotros podemos pasar por tribulaciones en esta tierra, pero ese no es nuestro fin. Nuestro fin es ¿en dónde? Exacto, en el cielo. Y Santiago 1:12 también lo registra así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. En el caso de Job, podemos ver que Job parecía no ver la vida eterna. Es decir, que Job parecía preferir esta muerte en esta vida y no decirle a Dios, bueno, consérvame para vivir para siempre. Y pregunto, si realmente la cuestión de Satanás era hacer que Job sufriera para que dejara su integridad, ¿por qué Dios no permitió que Satanás lo tocara para que él muriera? Es decir, muchas veces nosotros podemos tener sufrimiento en la muerte, pero si el verdadero sufrimiento se centrara en la muerte, entonces, ¿por qué no permitió que Job muriera para que sufriera? Por tanto, el sufrimiento es en la vida, pero si nuestra vida está en Cristo Jesús, ¿crees que vamos nosotros a tener sufrimiento? Y quisiera dejarlos con esta pregunta que espero que ustedes la respondan en los comentarios de abajo. ¿Cómo debiera de vivir el creyente ante preguntas que no tienen respuesta en esta tierra? El cambio más importante que Dios procura en nosotros es la transformación del corazón. Y es que en Job capítulo 42, versículo 12, leemos: Y bendijo Jehová el postrer estrado de Job más que el primero. ¿Crees que esto lo dice solamente por las posesiones que Dios le restituyó a Job? Es verdad que lo dice por eso. Pero si pudiéramos tomar algo, una esencia un tanto mayor que las posesiones de esta vida, sería el corazón. Porque finalmente, si nosotros tenemos muchas riquezas, pero no nos acercamos a Dios o no vamos al cielo, ¿crees que todo eso realmente importará? Y si tú estás pensando, bueno, no soy lo suficientemente rico para esta vida o no soy lo suficiente pobre para ir al cielo, creo que eso debes de dejar más que nada en manos de Dios y dejar que Él te bendiga así como lo hizo con Job. Y poner el sufrimiento aparte, porque si pones el sufrimiento aparte y te enfocas más en los sufrimientos de Cristo Jesús, tu sufrimiento será muy mínimo y muy mínimo comparado con Job. Es verdad que nuestro fin no es la muerte, sino la vida, y la vida es Cristo Jesús. Para maestros, ¿cómo estudiar esta lección con tus alumnos? Las tragedias de la vida colocadas en manos de Dios se convertirán tarde o temprano en finales felices. Lee Hebreos 11, 24 al 26. Pregunta: cuando enfrentamos problemas, ¿cuán bueno es confiar en el final que Dios desea darnos? Reflexiona: ¿cómo podemos ver finales felices tras muertes injustas o dolorosas de hijos de Dios? El sufrimiento en la vida de una persona no es siempre indicador de haber cometido pecado. Lee Eclesiastés 8:14. Pregunta:
¿Por qué debemos tener cuidado con la teología de la retribución? Reflexiona. ¿Qué riesgos tenemos al creer y promover teologías personales sobre Dios? El dolor puede ser un medio para relacionarse profundamente con Dios. Lee 1 de Pedro 1, 6 al 8, 2 de Corintios 12, 9 y 10. Pregunta: ¿qué cambio experimentó Job mediante el sufrimiento por el que pasó? ¿Por qué es más frecuente que los momentos de dolor y tristeza nos hacen conocer a Dios más íntimamente? Existen muchos misterios de la redención que descubriremos en el transcurrir de la eternidad. Lee Deuteronomio 29:29, Juan 13:7. Pregunta: ¿qué significa revelación progresiva? Reflexiona. ¿Por qué si Dios quiere relacionarse con nosotros y que lo adoremos al conocerlo, no nos da todas las respuestas que creemos necesitar? Con una vida buena o mala en esta tierra, el creyente aguardará la restauración plena en la eternidad. Lee Filipenses 3, 20 y 21, Colosenses 3, 1 al 4. Pregunta: ¿cómo debe vivir el creyente ante preguntas que no tienen respuesta en esta tierra? Reflexiona. ¿Por qué no debemos concentrar nuestro pensamiento en lo bueno o malo que ocurre en esta vida? ¿Cómo debe vivir el creyente ante preguntas que no tienen respuesta en esta tierra? Nuestros amigos en Facebook contestaron. ¿Qué enseñanzas te deja la lección de esta semana? Para concluir, quiero dejarte con esta cita de Ellen White que se encuentra en Primeros Escritos en el capítulo titulado Mi primera visión. Y dice así: procuramos recordar las pruebas más graves por las cuales habíamos pasado, pero resultaban tan insignificantes frente al incomparable y eterno peso de gloria que nos rodeaba, que no pudimos referirlas, y todos exclamamos: ¡Aleluya! Muy poco nos ha costado el cielo. Esto fue Presente 7. Que Dios te bendiga.